Óxidos ácidos o anhídridos, también conocidos como óxidos no metálicos. Entonces, podemos decir que los óxidos ácidos son la combinación o son compuestos binarios que resultan por la combinación de un no metal más el oxígeno, que van a formar un óxido ácido o tradicionalmente llamado anhídrido. Entonces podemos decir, nosotros tenemos un no metal cualquiera y en este caso decimos que es el cloro, que se va a unir al oxígeno. Nosotros sabemos que el oxígeno es gaseoso y que va a producir un anhídrido. Nosotros entendemos que cuando tenemos una ecuación química, estos deben igualarse. Igualamos primero los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 2. Acá tenemos 1. Por lo tanto, lo que vamos a realizar es volver par aquel subíndice que es impar, es decir, el 1 del producto. Vamos a multiplicar por un coeficiente estequiométrico. Y decimos 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Ya está igualado. Vámonos a los cloros. 2 por 2, 4. Acá simplemente tenemos 2. Buscamos un número que multiplicado por 2 me dé 4. Y justamente es el 2. 2 por 2, 4. Y nuestra ecuación química ya viene igualada. ¿Qué debemos entender? Que nosotros vamos a obtener un anhídrido, que es la sustancia que tenemos acá, y se va a nombrar en las tres formas o en las tres nomenclaturas. Y tenemos la nomenclatura común, stock y UPAC. En la nomenclatura común se leerá anhídrido hipocloroso, de acuerdo a las valencias. En el stock, óxido de cloro romanos 1. Y en la UPAC tendremos monóxido de dicloro. Ahora, para la formulación, tenemos que entender que para poder escribir la fórmula de manera directa, primero escribimos al no metal seguido del oxígeno o ion óxido. Tenemos que entender que el ion óxido irá con su valencia negativa 2. Y el no metal siempre va a actuar con su valencia positiva, con cualquiera de sus valencias positivas. Entonces nosotros entendemos que van a intercambiar sus valencias de esta forma. Pero tenemos que tomar en cuenta que en el momento que intercambian las fórmulas, las valencias, ya no se colocan los signos de las valencias. Ejemplo. Entonces nosotros decimos que tenemos un no metal, en este caso vamos a hablar del cloro. Con una valencia positiva, vamos a decir que el cloro actúa con su valencia 3 positivo. Y tenemos al oxígeno o al ion óxido, que va a actuar con su valencia negativa. Ahora, la teoría nos dice que intercambian valencias, pero sin tomar en cuenta el signo. Es decir, el 2 que tenemos en el oxígeno va a ir hacia el no metal. Es decir, vamos a poner donde el cloro como subíndice, pero sin el signo. Y el 3 del cloro va a ir donde el oxígeno, pero igual sin signo, y tenemos 3. De esta forma, nosotros hemos obtenido el cloro 2, oxígeno 3, que comúnmente se lo conoce como anhídrido cloroso. Ahora veremos las nomenclaturas. Nomenclatura tradicional o clásica, también conocida como común.
Para la nomenclatura tradicional, vamos a utilizar las palabras genéricas anhídrido, el nombre específico del no metal, de acuerdo a las siguientes indicaciones. Vamos a tener nuestro primer caso, el caso 1. Es cuando el no metal tiene solo una valencia, como es el caso del boro y del silicio. Dice que la terminación será ico. Ejemplo, si nosotros vamos a tener al boro, y nosotros sabemos que la valencia del boro es de 3 positivo, que se va a unir con el oxígeno o ion óxido, que es 2 negativo. Intercambiamos valencias y vamos a obtener 3 en el oxígeno y 2 en el boro. Para la nomenclatura común o tradicional, nos dice que ponemos la palabra genérica anhídrido. Ahora, como en este caso el boro solo tiene una valencia, y es el 3, es como la máxima valencia, por lo tanto la terminación va a ser ico. Entonces tendremos el nombre del específico no metal, que en este caso es el boro, y pondremos bor, y la terminación será ico. Repito, asumimos que la valencia del boro, que es el 3, es su máxima valencia y por lo tanto la terminación es ico. Nuestro segundo caso, cuando el no metal simplemente tiene 2 valencias, como ser el carbono, el silicio o los nitrogenoides. La terminación será la valencia menor y mayor. Cuando utilice la valencia menor, la terminación será oso y mayor ico. Tenemos el siguiente ejemplo, el carbón. Podemos observar en el primer ejemplo que el carbono está con 2, el oxígeno tiene 2, se simplifican y tenemos 1 y 1, intercambian valencias. En este caso, ¿cómo se va a llamar nuestro anhídrido? Anhídrido, la palabra genérica, y el nombre del no metal. En este caso es el carbono. Y decimos carbón. Como utiliza su menor valencia, vamos a utilizar la terminación oso. Y sería anhídrido carbonoso. Misma situación, observamos. Tenemos en el segundo ejemplo el mismo carbono, pero con su valencia mayor. Sacamos mitades porque son pares. Y tenemos 2, intercambian valencias. El 2 del carbono va al oxígeno y el 1 del oxígeno se va al carbono. Y tenemos anhídrido carbo y la terminación, como es la mayor valencia, ico. Anhídrido carbónico. Y tenemos nuestro tercer y último caso, cuando nuestros no metales tienen 3 y 4 valencias. Entonces utilizamos la siguiente tabla, ¿ya? Cuando las valencias son 1 y 2, se utiliza el prefijo hipo y la terminación oso. 3 y 4, simplemente la terminación oso. 5 y 6, simplemente la terminación ico. Y cuando utilizamos la valencia 7, se utiliza el prefijo per y la terminación ico. Y veremos los siguientes ejemplos. Tenemos el siguiente ejemplo. Acá tenemos un no metal que tiene 3 valencias. Hablamos del azufre. Entonces, si nosotros combinamos primero el no metal con el oxígeno, en el primer caso observamos que el azufre trabaja con su valencia menor o mínimo. Entonces decimos 2 y 2 se simplifican. Por lo tanto, vamos a tener 1 y 1 que intercambian y tenemos 1, 1. Ahora, observamos, la valencia del azufre es 2. Vamos a nuestra tabla de valencias y decimos acá, 2. Entonces, para nombrar utilizamos la palabra genérica anhídrido
Y observamos, el prefijo dice que va a ser hipo. Entonces nosotros decimos hipo. Seguido del no metal, que en este caso es el azufre, pero vamos a utilizar su nombre químico que va a ser sulfur. Anhídrido hiposulfur. Y la terminación será oso. Por lo tanto, ponemos oso. Y tenemos el anhídrido hiposulfuroso. Vámonos con el siguiente ejemplo. Misma situación. Tenemos el azufre y tenemos valencias pares. ¿Qué hacemos? Simplificamos. Si tenemos 4, mitad 2, 2, tenemos 1. Intercambian valencias, 2 al oxígeno y 1 al azufre. Y vamos a tener anhídrido, buscamos. Valencia 4. Vamos a nuestra valencia y acá tenemos el 4. No tiene prefijo, simplemente el nombre del no metal y la terminación oso. Entonces decimos anhídrido sulfur y la terminación sería oso. Y tenemos el anhídrido sulfuroso. Vámonos con el siguiente ejemplo. Y tenemos al azufre con su mayor valencia. En este caso, su mayor valencia, ¿cuál es? Es el 6. Entonces vamos a sacar mitades. Como son pares, decimos mitad de 6, 3. Mitad de 2, 1. El 1 del oxígeno va al azufre y el 3 del azufre al oxígeno. En este caso, ¿qué vamos a tener? Observamos valencia 6, buscamos valencia 6. Observamos que en prefijo no hay nada, simplemente el no metal nuevamente y decimos sulfur. Pero en este caso nuestra terminación va a ser ico. Y ya hemos hallado los 3 nombres en las 3 formas del azufre. Muy bien, ahora tenemos un elemento con 4 valencias. Entonces empezamos. Tenemos al cloro. En el primer caso observamos que el cloro se encuentra con su valencia 1 y el oxígeno con su valencia menos 2. Intercambian valencias. Observemos que en este caso la valencia del cloro es impar y del oxígeno es par. Por lo tanto, no podemos simplificar. No es como el caso del azufre. Entonces se mantiene. El 1 del cloro va al oxígeno y el 2 del oxígeno va al cloro. Y tenemos, observamos, la valencia del cloro es 1. Buscamos, aquí está 1. Entonces, el prefijo que tenemos que colocar, ¿cuál es? Es hipo. Entonces decimos hipo. ¿Cómo se llama el no metal? Cloro. Por lo tanto, nosotros vamos a poner clor. ¿Y cuál sería la terminación? Oso. Cloroso. Y tenemos el anhídrido hipocloroso. Vámonos con el segundo ejemplo. Misma situación. Tenemos el cloro con su valencia 3, es impar, y el oxígeno con su valencia menos 2. Intercambian valencias y tenemos 23. Ahora, buscamos la valencia del cloro. ¿De quién hablamos? Es del cloro. Tiene 3. Buscamos en nuestra tablita. Acá está el 3. Cuando tiene valencia 3, ¿tiene prefijo? No. Simplemente se coloca el nombre del no metal y la terminación oso. En este caso, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del cloro. Entonces decimos clor y la terminación va a ser oso. Y tenemos el anhídrido cloroso. Vámonos con el tercer ejemplo. Observamos al mismo cloro, pero en este caso con su valencia mayor, que es 5. Como es impar, intercambian y tenemos 25. En este caso, ¿qué vamos a tener? Buscamos nuevamente 5. No hay nada en el prefijo, el nombre del metal, del no metal, que en este caso es el cloro. Pero la terminación va a ser ico. Entonces ponemos ico. Y tenemos el anhídrido clórico. Vámonos con el siguiente. Tenemos la valencia 7, es su máxima valencia. Intercambian y vamos a tener el anhídrido vemos, valencia del oxígeno 7. 7. ¿Hay prefijo? Sí. ¿Cuál es el prefijo? Per. Y decimos per.
seguido del nombre del no metal, que en este caso va a ser el cloro, vamos a decir perclor, y la terminación va a ser ico. Y tenemos el anhídrido perclórico. Tenemos el anhídrido perclórico. Y tenemos los 4 casos. Muy bien. Para la nomenclatura por valencias o stock, se utiliza la palabra genérica óxido, el nombre específico del no metal, la preposición de, y al final se indica la valencia del no metal en números romanos. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Veamos. Tenemos boro, que está con su valencia 3 y el oxígeno 2. Intercambian valencias y tenemos 23. Ahora, al nombrar esta sustancia, ¿qué nos dice? Tenemos que utilizar en la nomenclatura stock la palabra genérica óxido. Escribimos óxido. Luego nos dice el no metal y la preposición de, es decir, antes del no metal viene ¿quién? De. Entonces decimos óxido de. Luego viene el específico no metal. En este caso, ¿quién es? Es el boro. Entonces vamos a escribir de boro. Y entre paréntesis vamos a colocar la valencia del no metal en números romanos. Observamos, tenemos los subíndices. Aquí arriba están las valencias. ¿Cuál es la valencia del boro? Es 3. Entonces en números romanos decimos 3. Y ya está. Vámonos al siguiente ejemplo. Nuevamente, acá tenemos al cloro. En este caso el cloro está actuando con su valencia máxima, que es 7. Y el oxígeno 2 intercambian valencias y tenemos 27. Nuevamente, en la nomenclatura stock la palabra genérica es óxido. Escribimos óxido. Seguido de la preposición de. ¿De quién estamos hablando? En este caso estamos hablando del cloro. Entonces decimos de cloro. Ahora, observamos la valencia del no metal. ¿Cuál es el no metal? El cloro. ¿Cuánto es su valencia? 7. Entonces escribimos entre paréntesis, en números romanos, 7. Y ya tenemos el nombre en la nomenclatura stock del óxido de cloro romanos 7. Vámonos al siguiente. En el siguiente caso tenemos al azufre con su valencia 4. ¿Qué ocurre? Como son pares, se simplifican. El 4 se vuelve 2 y el 2 se vuelve 1. Intercambian valencias, azufre 1, oxígeno 2. Se sobreentiende que hay un 1, entonces no se coloca. Ahora, en el stock ponemos la palabra genérica óxido, seguido de la preposición de. ¿De quién estamos hablando? En este caso estamos hablando del azufre. Entonces vamos a poner óxido de. En este caso ponemos azufre. Ahora, tenemos que colocar la valencia del azufre en números romanos. Acá pongamos atención. Vamos a colocar la valencia natural del azufre y no aquella que hemos simplificado. Entonces, ¿cuánto es la valencia natural? Es 4. Entonces colocamos romanos 4. Ya está. Nomenclatura IUPAC o sistémica, también conocida como estequiométrica. La nomenclatura IUPAC se caracteriza porque se antepone a la palabra genérica óxido las sílabas mono, que significa 1, di, 2, tri, 3 y así sucesivamente, seguida de la preposición de. Después viene el no metal, donde se antepone la sílaba di, tri, excepto si hay un solo átomo en el no metal. Es decir, tenemos los siguientes ejemplos. La nomenclatura IUPAC se caracteriza por dar a conocer la cantidad de átomos presentes en la sustancia. Entonces veamos. Nos dice que se antepone a la palabra genérica óxido las sílabas mono, di, de acuerdo a la cantidad
de átomos presentes en la sustancia, pero de oxígeno. Observemos acá, ¿cuántos oxígenos tenemos? 3. Entonces buscamos, ¿cómo se dice 3? Se dice 3. Entonces ponemos 3. Seguido de la palabra genérica, que en este caso es óxido. La preposición que nos dice que va a ser la preposición de, y decimos de. Ahora, nos dice del no metal anteponiendo la sílaba di, tri, de acuerdo a la cantidad de átomos presentes, pero de no metal. En este caso, ¿cuántos tenemos? 2. Entonces vamos a colocar, 2 se dice di. Entonces decimos de di. Ahora sí, ¿de quién estamos hablando? El no metal sería boro. Trióxido de diboro. Sigamos con el siguiente ejemplo. Acá, ¿cuántos oxígenos tenemos? 7. ¿Cómo se dice 7? Ept. Entonces decimos ept. Seguido de la palabra genérica, óxido. La preposición de. ¿Cuántos cloros tenemos? 2. ¿Cómo se dice 2? Di. Entonces decimos di. ¿De qué no metal hablamos? Del cloro. Entonces decimos de dicloro. Y tenemos el heptóxido de dicloro. Vámonos al siguiente. Y tenemos al azufre. Observemos. ¿Cuántos oxígenos tenemos en el azufre? Tenemos 2. Siempre el subíndice, 2. ¿Cómo se dice 2? Ah, se dice di. Decimos di. Oxígeno, decimos dióxido. Dióxido. Seguido de la preposición de. Ah, momento acá. Dice que cuando nuestro elemento simplemente tiene un átomo, no se debe de colocar los valores o los números. Es decir, no vamos a colocar mono, pero se puede hacer, pero no lo vamos a hacer. Simplemente se coloca el nombre. Entonces, en este caso, ¿de quién estamos hablando? Dióxido de azufre. Entonces, decimos de azufre. Y ya hemos terminado.